dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y espero no defraudaros. Recordaros compartir los contenidos del canal con vuestros amigos, conocidos y familiares. Hoy os traigo una receta sencilla, fácil y que creo que con la que vais a disfrutar todos, hasta los más pequeños, porque se trata de un postre que puede ser también una merienda o un capricho. Vamos a ello. Como os decía, la receta de hoy se trata de algo dulce, unos pepitos de chocolate. Pero antes deseo aclarar varios conceptos, ya que veo que existe mucha confusión y se le dan diferentes nombres según el país o la región. En principio iba a hacer unos chuchos de chocolate, pero por falta de algún utensilio me incliné por hacer estos pepitos o berlinas de chocolate. ¿Diferencias? Veréis. El pepito es un panecillo o pastelillo alargado, el cual pasamos a freír y embadurnar de azúcar, pero abierto longitudinalmente como un bocadillo. Para introducir el relleno a utilizar. Me voy a llamar berlina, pero ese nombre es más genérico, ya que puede ser también un bollo redondo, incluso una dona, los llamados donuts. El pepito también se le dice a otro pastelillo parecido, pero este último lleva una cobertura por encima. Entonces se le llama éclair o petit sus, de origen francés. A veces veo esto como chuchos, pero eso sería un croissant relleno de crema o chocolate. El auténtico chucho tiene ese nombre por los panecillos de hot dogs. Son alargados y por eso el nombre de chuchos. En Cataluña chuchos con X. Y se suelen hacer enrollando la masa en un tubo de acero que al freír y posteriormente sacar el tubo queda un importante hueco que va rellenado de crema pastelera y a veces de ganache de chocolate. Yo, para simplificar la receta y que la podáis hacer todos, los haré con panecillos de leche, abiertos como los pepitos y rellenos de ganache de chocolate, también llamada trufa. Por un lado, vamos a coger los panecillos, los vamos a freír en abundante aceite caliente y una vez que estén un poco dorados, los sacaremos y los pondremos en un papel absorbente. Posteriormente los pasaremos por azúcar y procederemos a cortarlos, a abrirlos longitudinalmente. Por otra parte, iremos preparando la ganache para el relleno. Pondremos en un cazo la nata para llevarla casi a ebullición. Una vez esté a punto, la verteremos sobre el chocolate y comenzaremos a mezclar. Removeremos con las varillas hasta que se integre totalmente.
Una vez la tenemos lista, la dejamos enfriar un poco más y la taparemos con papel film, procurando que toque el chocolate para que quede el mínimo aire posible, y la meteremos en frigorífico unas de 4 a 6 horas. Una vez pasado este tiempo, podemos quitar el film y ponerla en una manga pastelera o como en mi caso, una jeringa de estas de pastelería. Pondremos la boquilla que más nos guste para que quede más decorada y procedemos a rellenar los pepitos de chocolate. Bueno, y aquí lo tenéis. Este es el resultado. Unos deliciosos pepitos rellenos de ganache de chocolate. Espero que os gusten, que compartáis, que comentéis. Y si no estáis ya suscritos, pues que os suscribáis y deis a la campanita. Hasta el próximo vídeo. Gracias.